En general, no existe regulación orgánica de aspectos relativos a los derechos de los trabajadores en materia criminal. No existe. El Código Penal es de 1874, en ese momento no existían los derechos laborales. Tampoco tenía relevancia o mucha relevancia en ese código otros delitos que no fueran los delitos contra la propiedad. Nosotros vemos que tiene esta condición o esta dispersión en nuestro código y es incoherente en cuanto a los bienes jurídicos protegidos. Sí tuvimos, en el contexto del ordenamiento legislativo, de manera dispersa ciertas protecciones más bien inorgánicas a determinados derechos del trabajo. La responsabilidad penal del empleador es de reciente data, no es tan antigua. En general teníamos responsabilidad penal fundamentalmente para derechos patrimoniales. En cuanto a accidentes y enfermedad profesional no tenemos tratamiento, no tenemos casuística. Nuestra tradición legislativa es una tradición que ampara la propiedad. Ese es el elemento fundamental. No es la vida, no es el derecho del trabajador. Como sistema no está contemplado un catálogo de penas específicas para los derechos laborales. Por ende, es difícil que nosotros podamos pretender que nuestro sistema en sí mismo, sin modificaciones legales concretas, lo pueda amparar. En general, por eso no existe un tratamiento especial que diga relación con esto, con sanciones criminales para conducta punible en el ámbito laboral. Porque no existe, no se ha tratado y nuestro Código Penal no lo refleja. Las disposiciones que existían fueron todas derogadas. Por ende, malamente le podemos pedir al sistema legislativo actual que contemple esa hipótesis que expresamente se derogara. El trabajador es el eslabón más débil de la cadena productiva. Entonces, la misma noción de accidente habla de un hecho que es fortuito, imprevisible o irresistible. Es discutible que lo que se llama accidente del trabajo sea un accidente. En general es un problema de organización del trabajo. Al ser el trabajador el eslabón más débil, lo más simple es adjudicarle la responsabilidad. O se la adjudica al trabajador, un trabajador cometió un error, generalmente si es culpa del viejo, el viejo fue imprudente, y en paralelo no se analiza la estructura del trabajo. Por ejemplo, si uno analiza minería, el grueso de los despidos que existen relacionados con incumplimiento de las normas de seguridad dice relación con las cláusulas de producción y el ritmo acelerado del trabajo. En general los trabajadores están sometidos a una presión constante para acelerar el ritmo del trabajo y ese acelerar el ritmo del trabajo determina conductas imprudentes. Lo que deben hacer los trabajadores es no hacer caso u omitir esas instrucciones específicas que tiene el trabajador de parte del supervisor. Esas condiciones son condiciones que están determinadas en buena medida por los contratos colectivos de trabajo, el modo de relacionamiento que tiene el supervisor con su personal y las metas productivas que las mismas empresas o corporaciones establecen. Esas situaciones yo creo que son, si uno lo analiza en sentido más concreto, por ejemplo, los cambios que hubo a raíz de esta fiebre que hubo por la productividad, estos cambios determinaron un ritmo más acelerado de gestión del trabajo. La condición inmediata fue el relajamiento de los protocolos de seguridad. Inclusive el CERNA Geomín, en el caso de la muerte de los trabajadores de Codelco, indicó que efectivamente existía una tendencia a reducir el gasto en materia de seguridad. Yo creo que lo que hay que analizar acá es que no es tanto si el trabajador es el responsable o qué puede hacer el trabajador. El trabajador es la voz más débil, está sometido a una condición constante. ¿Puede el trabajador oponerse a la orden del supervisor que le indica que haga el trabajo más rápido? ¿O se puede sustraer del efecto de una cláusula de productividad que indica que si él acelera el ritmo va a tener un mejor desempeño económico? Entonces yo creo que sí, el trabajador tiene una cuota de responsabilidad. Él debiera tutelar su vida. Es importante tutelar la vida y en definitiva cualquier conducta, el trabajador tiene la facultad inclusive de oponerse en este momento a trabajar si la condición es segura o si es insegura o hay peligro grave para su integridad. Pero independiente de eso, veamos las motivaciones externas o las condicionantes internas que determinen que un trabajador relaje un protocolo de seguridad que va en su absoluto y completo beneficio. Yo creo que ahí tenemos que analizar, por ejemplo, las cláusulas de productividad que tienen los instrumentos colectivos, las condiciones o incentivos económicos que se asocian al trabajo acelerado y la presión que sufren de parte de la supervisión. Yo creo que esas condiciones son las que hay que analizar y también esos pueden servir de base para ponderar suficientemente la responsabilidad que tiene un trabajador en un accidente.
Lamentablemente la titularidad está reservada a la víctima y a la familia de la víctima. En general lo que pide el ordenamiento, siempre que exista un interés comprometido, y regularmente el interés es un interés patrimonial comprometido. Entonces, como titularidad específica, plena, que pueda tener el sindicato, es difícil que el sindicato la pueda tener en este contexto. Diverso el contexto donde existen derechos reconocidos por el ordenamiento, como sería un cambio legislativo. Pero sí el sindicato puede tener un rol activo en un expediente criminal. Ese rol activo tiene que ver con recopilar información, hacerse parte, generar prueba testimonial. Esos elementos yo creo que pueden ser relevantes. Y en ese contexto el rol del sindicato, si bien no existe una titularidad manifiesta que permita a uno ejercer el derecho como lo podría ejercer una parte relacionada, sí existe un rol que los sindicatos deben ocupar y que debe ir más allá de ser meros espectadores del destino que pueda tener una acción de esta naturaleza. Yo creo que los sindicatos tienen mucho que decir, no obstante no tienen titularidad desde el punto de vista de la acción criminal, no pueden ser considerados legitimados activamente para ejercer una acción. La titularidad la tiene el tercero interesado. El tercero interesado generalmente la familia o el propio trabajador. El tema se reconduce a las indemnizaciones económicas. En materia minera el rol de pago es ínfimo, el rol de pago es ridículamente bajo. Por ende las empresas tienen mucha caja para indemnizar. Entonces las empresas indemnizan y con eso compran el silencio o la acción tutelar que puede ejercer un trabajador. El trabajador, en realidad uno está acostumbrado a analizar las superrentas mineras o superrentas de los trabajadores mineros, pero tenemos una realidad en más de 6 regiones del país de rentas promedio de trabajadores mineros que no pasa los 400.000 pesos. Por ende, la posibilidad que tiene un trabajador con esa renta de generar una acción criminal o defensa o de oponerse frente a la expectativa que le da una condición económica que ofrece la empresa es casi nula. Entonces tenemos un problema de ejercicio efectivo de la acción porque tenemos una parte económicamente muy débil. También es importante que la acción criminal no se materializa porque las sanciones son bajas. ¿En qué sentido son bajas? Las sanciones van de 61 días a 3 años y 3 años supone una acción completamente excarcelable. 2 puntos, 2 atenuantes. Irreprochable conducta anterior, más reparar con celo el mal causado, que puede ser una consignación de 100.000 pesos mensuales en un tribunal, significa la rebaja de 2 grados. Y eso quiere decir que una persona estaría en una penalidad de 61 días, 541 días. Eso significa medida alternativa. Por ende, la acción criminal no tiene significado. El rol de las organizaciones superiores de trabajadores siempre es determinante desde el punto de vista de la interlocución del mundo sindical con los actores gubernamentales, en este caso con el Estado, el intermediario entre el trabajador y el Estado, porque el rol del sindicato está adscrito fundamentalmente a los socios. Yo creo que en este tema particular de la responsabilidad penal tenemos una recomposición de los órganos legislativos, tenemos legisladores que no conocen las materias legales, seguramente muchos legisladores que no saben de la existencia de estos proyectos de ley, no saben del estado de la tramitación. Yo creo que es muy importante que exista un planteamiento específico de las organizaciones superiores en torno a generar estos elementos normativos. Los precedentes abundan. Dicen relación con condiciones que son elementales de un mercado de trabajo que pretende ser moderno. Ser moderno en materia laboral no significa ser solamente inclusivo o ser flexible o tener condiciones de capacitación o competencia acorde con las necesidades modernas. Dice también relación con que los instrumentos tutelares de los derechos de los trabajadores existan. Entonces, si uno ve legislaciones modernas, hablemos por ejemplo de una de las economías más productivas del mundo como Alemania, tiene un sistema de protección de los trabajadores en el ámbito criminal. Alemania, que además es la cuna del derecho penal, es decir, la escuela de derecho penal surge en Alemania y existe y logra beneficios concretos respecto a la reducción de las tasas de accidentabilidad y las tasas de mortalidad. El rol de las organizaciones superiores es determinante, tiene que educar, tiene que ser capaz de sensibilizar y tiene que comprometerse para tener estos logros legislativos. Logros legislativos que si se orientan pueden promover un cambio cultural, un cambio en la cultura de las organizaciones que determine un efecto en la reducción de las tasas de mortalidad y accidentabilidad.
¿no? Si no existieran normas, si no existieran estos procedimientos, seguramente tendríamos tasas bastante mayores de estos, que en definitiva no son tasas, no son elementos estadísticos, son personas, son trabajadores, son compañeros de trabajo que dejan de estar, son padres de familia, son hijos de familia, son personas que ya no están. Y no podemos seguir tolerando más ausencias porque estas ausencias jamás se van a colmar.